Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Si podemos leer una vez más el versículo 3, dice: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Les parece si comenzamos con una oración? Gracias, Señor, en esta hora porque nos permites estar aquí, Señor, porque nos permites reunirnos y aprender más de ti. Yo en esta hora quiero pedirte por cada persona aquí presente, Señor, y también quiero pedirte que tú seas el que guíe mis palabras, Señor, mi boca para hablar de tu mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu el que hable a través de nosotros, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando nuestro pastor Justin me pidió si podía comentar algo esta mañana, me vino este verso a la mente, esta historia, por así decirlo, porque yo sentí que Dios ya me había estado hablando al respecto, yo creo durante un par de semanas cuando menos. Entonces, cuando Justin me comentó, me vino a la mente este texto, pero ya lo había perdido. Entonces empecé a buscarlo, y para poder encontrar este milagro de sanidad en específico, me topé primero con muchos otros milagros de sanidad para poderlo encontrar. Y me encontré características muy similares en muchos casos. Una de las características más comunes es que para llegar a Jesús o para que Jesús hiciera el milagro, siempre había alguien que clamaba o que intercedía. Es decir, leemos historias desde un hombre que encontraba a Jesús y le decía: Jesús, por favor, ven a mi casa y sana a mi hija. Hay una historia incluso donde Jesús está en una casa que está tan llena que unas personas traen a un enfermo y abren el techo para poder bajarlo en camilla para que Jesús le sanara. Hay otros casos donde los enfermos mismos hablan con Jesús. Hay un caso donde un leproso se acerca y le dice: Jesús, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice: yo quiero, sé sano. Hay otro caso de un ciego, que no es este ciego, donde se entera que Jesús está pasando por ahí. Y entonces, sin saber cómo acercarse a él empieza a gritar desesperadamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el mensaje que gritaba tan fuerte que hasta las personas intentaban callarlo, pero él gritaba aún más fuerte hasta que Jesús le escuchó y se acercó y le hizo el milagro. Le llamaba hijo de David porque había una profecía que dice que el Mesías vendría del linaje de David. Pero en este caso se me hizo muy diferente de estos casos por una razón muy particular, y es precisamente porque nadie, si podemos poner los versos de nuevo, es porque nadie se acercó a él. Nadie estaba intercediendo por él. Nadie fue con Jesús y le dijo: Señor, mira a esta persona. Curiosamente, ni él mismo decía nada al respecto. Probablemente no sabía a ciencia cierta quién era Jesús, pero lo más seguro es que si era ciego de nacimiento, pensaba que nadie podía hacer nada por él. Entonces, simplemente está en su lugar, probablemente aceptando su destino. Hay un verso en la Biblia más adelante que dice que era un pordiosero ciego, así le llamaban. Y entonces los discípulos entran a escena. Curiosamente, las preguntas de los discípulos son las siguientes. En el verso 2 dice: ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron los discípulos.
fue por sus propios pecados o por los de sus padres. En ese tiempo esa pregunta no era tan descabellada, porque en la cultura judía las leyes que Dios les había dado a su pueblo, que podemos leer en Levítico y en Deuteronomio, venían con bendiciones añadidas. Es decir, obedecer las leyes de Dios traía bendición, traía paz, traía prosperidad, pero también venían advertencias a los que desobedecieran las leyes de Dios y se inclinaran al mal. Y decía que iba a haber sequía, que iba a haber guerra, que iba a haber disensión y por supuesto que iba a haber enfermedad. Entonces, la pregunta iba encaminada a esto precisamente, al tema cultural. Lo interesante aquí que me sorprendió es que, sin embargo, los discípulos no hacen ningún comentario proactivo acerca de la situación del ciego. Los discípulos sabían perfectamente que Jesús se dedicaba a hacer milagros, se dedicaba a sanar enfermos. Sin embargo, no hicieron ningún comentario con relación a cambiar la situación de la persona. Es decir, no le dijeron, no sé, Señor, ¿oramos nosotros por él o oras tú? Señor, ¿vamos o te lo traemos? O Señor, ¿cómo lo vas a sanar? Porque él lo hacía de diferentes maneras. Ninguna de estas cosas. Y aunque la Biblia no nos dice las intenciones de esta pregunta, de él está así porque fue pecado de sus padres o pecado de él, hay dos posibles motivos que me vienen a la mente. El primero, tal vez si ellos supieran quién fue el culpable de la situación, simplemente podrían aceptarlo como una consecuencia, porque todos los seres humanos sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias y simplemente podríamos decir, está viviendo su consecuencia y seguirnos de largo. O tal vez porque cuando vemos a alguien sufriendo se vuelve una situación un poco incómoda, entonces una manera de aceptar la situación y seguir caminando. O tal vez sería alguna manera de acallar un poco la conciencia, de no hacer nada al respecto. La posible opción número 2 para mí es, posiblemente los discípulos querían evaluar a ver si esta persona era merecedor de la misericordia de Dios. ¿Quién fue el que pecó? Para ver si necesita un alivio, para ver si merece una segunda oportunidad, para ver si vale la pena que le llevemos al maestro. Y es que lo que estoy diciendo no es para nada una crítica a los discípulos. Yo creo que es algo que tenemos muy arraigado en nuestra naturaleza humana, porque Dios nos hizo de una manera que cuando vemos a otra persona sufrir, nos duele. No estamos diseñados para ser indiferentes. Cuando vemos que a alguien lo están lastimando, eso tiene un afecto en nosotros. Cuando vemos a alguien en desventaja, cuando vemos a alguien que está preso por alguna situación, que está encajonado, que está siendo atrapado por algo que no le deja hacer, causa algún efecto en nosotros. Nos molesta, nos duele y a veces hasta nos lastima. De hecho, esto hace que me recuerde de hace como no mucho. Yo estaba teniendo una comida con unos compañeros de trabajo con los cuales no conocía tan bien, pero teníamos una plática muy entretenida y muy divertida, y era un restaurante al aire libre. Entonces, sin yo darme cuenta, luego se me acerca una persona a pedirme dinero. Y para mí inmediatamente se convirtió en una situación incómoda. ¿Y por qué incómoda? Precisamente porque cuando alguien está en necesidad, no podemos ser completamente indiferentes. No podemos, o sea, no puedo yo simplemente actuar como si no existiera o como si fuera invisible y así como que ignorarlo por completo. Y yo creo que las personas que estaban conmigo hubieran dicho, este cuate no tiene corazón, qué bárbaro, ¿no? Entonces no podía.
Pero por otro lado, está esta cuestión donde yo estoy pensando, bueno, yo vine de trabajo y en mi opinión estoy trabajando muy duro para ganarme mis pesos. Entonces, ¿por qué le voy a dar mis pesos a él? Y entonces me vi en la misma situación que los discípulos, empezando a hurgar en el pasado de una persona que ni siquiera conozco para justificar el no hacer nada al respecto. Obviamente la persona estaba en una situación como pues muy precaria, sucio, ropa muy vieja y todo esto. Entonces, mientras todo esto estaba pasando, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué habrá hecho para acabar en la situación en la que está? Cuando nosotros hacemos cosas, tienen consecuencias. Cuando tomamos malas decisiones, nos llevan a lugares de este tipo. O sea, es decir, si la persona quiere dinero, pues más bien debería estar trabajando, no pidiendo. Eso es lo que estaba cruzando por mi mente en ese momento. Pero me di cuenta de nuevo que estaba equivocado. Y es que con esto no estoy diciendo que debemos darle dinero a todas las personas que nos piden dinero. El dinero usualmente soluciona una cuestión inmediata, pero muy rara vez soluciona un problema de raíz. Y es que yo creo que al analizar esta situación después de haberla vivido, creo que una de las mentiras más grandes que nos hemos comprado como humanidad y creo que más daño han causado es que no somos iguales. Es decir, claro que tenemos diferentes características, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes trasfondos, tenemos diferente apariencia, pero delante de los ojos de Dios somos igual de valiosos, ¿sí? Y es loco porque nuestra historia como humanos está llena de tragedias que se apoyan en esto. Desde la conquista de América hasta el esclavismo colonial, hasta la Alemania nazi, todos se apoyaban bajo esta misma idea: no somos iguales. Pero delante de los ojos de Dios, no importa qué tanto conocimiento pueda yo tener, qué tantos grados académicos, qué tantas posesiones pueda yo tener, no hay manera de justificar que mi vida puede valer más que la vida de otra persona. Actualmente vivimos en tiempos donde se menciona mucho la empatía. Y no tengo nada en contra de eso, por el contrario, me da mucho gusto que no vivamos situaciones como las que vivieron nuestros antepasados. Sin embargo, esta misma actitud muchas veces prevalece en nuestra naturaleza. Tal vez ya no por su raza o nacionalidad o no sé, pero a veces cuando vemos a alguien en problemas, tendemos a pensar, tal vez lo que yo pensaba en el restaurante, bueno, es que esta persona se lo buscó. O sea, es que ¿qué esperaba? Es que a lo mejor yo, ¿cuántas veces le he dicho que se acerque a Dios y no se acerca? Pues esas cosas son las que suceden. O tal vez viene de una familia muy problemática y pues es que así sucede. Entonces yo no me puedo involucrar. Pero Jesús, y como siempre digo, me encantan cuando digo pero Jesús se convirtió en el amor hecho persona, en la empatía hecha persona, 2000 años antes que ni siquiera existiera el término, mucho antes de que existiera el concepto de igualdad, mucho antes que los derechos humanos, mucho antes que existieran o estuvieran en boga todas las virtudes, ¿no?, que valoramos tanto en nuestro mundo moderno. Y Él lo hizo de esa manera precisamente, acercándose a esas personas que no tenían justificante, que aún por ley deberían ser desechados o desahuciados,
a esas personas que no tenían quien les ayudara. Y es que Él vino a las personas, primeramente, que estaban en desventaja con relación a las demás. Me encanta su respuesta, si la podemos poner, que dice en el 3, exactamente. Dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Me encanta cómo no les respondió su pregunta. Ojo, dice: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Él no está diciendo Dios lo hizo ciego. La palabra dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto provienen de Dios. La palabra dice que los frutos del Espíritu, de su Espíritu, son gozo, paz, benignidad, mansedumbre, amor. Esas son las cosas que vienen de Dios, no las enfermedades. Pero lo que está diciendo es que si nosotros somos capaces de entregarle a Dios nuestro dolor, nuestros problemas, las cosas que nos mantienen atados, nuestras enfermedades, Él puede usar esto y darle propósito. Dios no le respondió el origen. ¿De quién fue el pecado? ¿Quién pecó? ¿Por qué? Está hablando de un pasado. Los discípulos estaban hablando de una situación pasada. Sin embargo, Jesús le contestó: ¿para qué? Dios está hablando de su futuro. Jesús está hablando del futuro. La gente, los seres humanos, hablábamos del pasado y Jesús habla del futuro. Entonces, si me permiten parafrasearlo, aquí Jesús nos está diciendo que hay una oportunidad. Los apóstoles, los discípulos están hablando del por qué. Y Jesús, su respuesta es: aquí hay una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Aquí hay una oportunidad para que ellos sepan que yo les amo. Aquí hay una oportunidad para que ellos sepan que no están solos. Aquí hay una oportunidad para que ellos sepan que pueden tener un nuevo comienzo. Y luego la otra parte, el versículo 4. Esto es un reto. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Es decir, aquí hay una oportunidad. ¿Aceptas el reto? No es malo preguntar, creo yo. Si se fijan, Jesús no reprendió a los discípulos por preguntar. Pero lo que nos está diciendo aquí es que no siempre vamos a tener todas las respuestas. No siempre vamos a saber los porqués. Sin embargo, Dios dice: ahí hay una oportunidad. ¿Aceptas el reto? Hay un ejemplo que para mí es muy vívido, que sucedió precisamente aquí. Me imagino que todos nos acordamos cómo hace unos meses escuchamos que venía esta caravana de inmigrantes de Centroamérica con camino a Estados Unidos y iban a pasar por México. Me acuerdo, eso se oyó muchísimo en las noticias, las redes sociales. Me acuerdo que mi Facebook así literalmente se dividió. Y la mitad estaban como en contra y la mitad estaban como en pro de. Y los de en contra decían todas sus razones muy válidas y los de en pro también decían todas sus razones muy válidas. La verdad, yo estaba confundido, como que no tenía la respuesta. Yo creo que si tú me hubieras preguntado en ese momento: oye, ¿es lo correcto que vengan o que pasen por nuestro país o es incorrecto? Yo creo que mi respuesta hubiera sido: no lo sé. La verdad, no lo sé. Pero ¿sabes qué? A la luz de esta historia, yo creo que si yo hubiera tenido a Jesús a un lado mientras estas cosas están sucediendo y yo le preguntara: Señor, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Por qué estas personas están sufriendo tanto? ¿Es culpa de ellos o es culpa de su gobierno
¿O es culpa de sus autoridades? ¿O por qué les está sucediendo esto? Yo estoy muy seguro que posiblemente me hubiera dado la misma respuesta que le dio a sus discípulos. Tal vez no te corresponde saber, pero hay una oportunidad. Aquí tenemos una oportunidad para demostrarles que yo les amo. Aquí hay una oportunidad para demostrarles que no están solos. Aquí hay una oportunidad para recordarles que yo no me he olvidado de ellos. Y algo que me llenó de orgullo y de agradecimiento es que precisamente los jóvenes de esta congregación se organizaron cuando esa caravana pasó por Guadalajara. Se organizaron y básicamente se transformaron en una brigada. Y la verdad, las preguntas aquí nunca fueron, bueno, pero está bien, o pero está mal, o pero es culpa de ellos, o es culpa de los gobernantes. La pregunta aquí fue, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto tú y yo como hijos de Dios? Y ellos, con sus propios recursos y con recursos de otras personas que quisieron ayudar, fueron a su encuentro y llevaron comida, llevaron mantas, llevaron cobijas, llevaron sustento y llevaron esperanza. Y es que yo creo que esa es la voluntad de Dios, llevar esperanza. Porque si por un momento dejo el lugar de los discípulos y me pongo en el lugar del ciego, si tal vez tú me encontraras a mí en mi peor momento, en mi momento más oscuro, y tal vez los discípulos o alguien le preguntara a Jesús, Jesús, ¿este está así por culpa de sus padres o por su propio pecado? Si yo soy honesto conmigo mismo, te diría, mis padres me han dado todo, es mi pecado, es por mi culpa, es mi pecado. Yo no merezco que nadie interceda por mí. Yo no merezco que vaya alguien y me lleve. Yo no merezco que alguien venga y me sane. Al igual que el ciego, yo tal vez merezco que me dejen como estoy y simplemente aceptar mi destino. Pero nuevamente, Jesús, me gustaría ir al versículo 1 de nueva cuenta. Y dice de la siguiente manera: mientras caminaba, Jesús vio. Antes de que los discípulos dijeran algo, antes de que alguien lo mencionara, dice, Jesús lo vio. Jesús caminaba y Jesús ya había visto a esta persona. Y a lo mejor suena un tanto casual, ¿no? Pues bueno, a lo mejor caminaba y lo vio. Pero cuando Jesús te mira, cuando Jesús tiene su mirada puesta sobre ti, eso cambia vidas. Las cosas no pueden ser iguales. Y permíteme ponerte un ejemplo en Mateo 9:9 de algo muy similar. Dice de la siguiente manera: mientras caminaba, Jesús vio, de nuevo, que es exactamente las mismas palabras. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. De nuevo, tal vez suena un tanto casual, pero cuando conocemos el contexto, Mateo había elegido ser un recaudador de impuestos, lo que quiere decir que era considerado un traidor para el pueblo judío y se había convertido en un siervo del imperio romano. Básicamente vendió su alma por dinero. Sin embargo, me pregunto, y creo que toda la vida, hasta que lleguemos al cielo, me voy a preguntar qué fue lo que vio Mateo en los ojos de Jesús. ¿Cuál sería el grado de compasión? ¿Cuál sería el grado de amor, de misericordia? ¿Cuál sería el grado de, no hay preguntas, te amo, como para levantarse y dejar toda una mesa de dinero, como para levantarse y jamás volver atrás? Me gustaría, si pueden pasar
¿Alguien de los músicos? Este mensaje es breve. No sé si en algún punto has estado en la posición de los discípulos, tal vez viendo el dolor de otras personas y tal vez preguntándote si son merecedores o no de nuestra ayuda. O tal vez has estado en el lugar del ciego. Tal vez nuestras propias decisiones nos han puesto en un lugar de sufrimiento. O tal vez aún peor, las decisiones de otras personas nos han puesto en un lugar de dolor. Tal vez ni siquiera como el ciego tenemos las fuerzas para clamar por ayuda. Tal vez nadie está intercediendo por nosotros. Pero ¿sabes qué? Me gustaría decirte esta mañana que si tú eres una de esas personas, hay buenas noticias. El Señor ya te vio. El Señor caminaba y te vio. Estás en la mira. Estás en la mira de Jesús.